La que sigue no es una historia de terror y tampoco de miedo propia de la temporada de muertos y de fieles difuntos. En vida llevó el nombre de Patricia N. Fue identificada como la líder de una banda criminal conocida popularmente en Puebla como las Rubín o las Güeras. Fue encontrada sin vida con huellas de tortura en la zona de Barranca Honda, que es la zona limítrofe entre el estado de Puebla y el vecino estado de Tlaxcala. El hallazgo se produjo luego de que varios vecinos reportaron la presencia de un bulto con una forma humana dentro de un canal de desagüe. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmaron que se trataba del cuerpo de una mujer envuelta en una cobija. Junto a los restos de esta persona se encontró una cartulina con un mensaje típico de los grupos delictivos que operan a gran escala. Patricia N., cuyo cuerpo fue trasladado al servicio médico forense, contaba con un amplio historial delictivo. En 2024 se hizo viral al difundir un video en redes sociales en el que se burlaba de las autoridades tras una detención. La líder de las Rubín encabezaba una célula conformada por mujeres de su propia familia a quienes se le atribuyeron numerosos hurtos en colonias como El Centro, Amalucan, La Ribera Naya, Bosques de San Sebastián y también Clavijero. A pesar de sus constantes detenciones, la última de ellas el pasado 14 de julio, según el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio capitalino, el coronel Félix Payares, siempre lograba recuperar su libertad, lo que generaba indignación ciudadana. En abril circularon videos grabados por víctimas que evidenciaban el modus operandi con farderas, en donde varias integrantes distraían a los comerciantes mientras otras se apropiaban de un montón de mercancía. En junio del 2025, el grupo criminal escaló sus acciones al ser señalado por intentar privar de la libertad a una mujer en la colonia Valle de las Flores. Finalmente, Patricia N. fue ejecutada y arrojada en un canal de desagüe en la zona de Barranca Honda. Y varias lecturas se desprenden de esta historia que le acabo de compartir. Primero, que la criminalidad ya no admite diferencia de género. Tan peligrosos son los hombres como las mujeres. El caso de Patricia N. es ejemplar de ello. Segundo, que sigue privando en el aparato de impartición de justicia el fenómeno conocido como la puerta giratoria, que quiere decir que por aquí entran los probables delincuentes, en el caso de Patricia N. es ilustrativo, y por la otra salen sin siquiera una molestia ante una comparecencia en un agente del Ministerio Público. Y la última es que estamos ante la evidencia de una disputa entre bandas criminales en una zona en donde aparentemente no sucedía lo que ahora claramente está ocurriendo. Es lamentable lo que estamos presenciando en la escena poblana porque sin duda antes que se consideraba una zona de paso para grupos delictivos, hoy claramente los tenemos estacionados en una zona en donde se suponía había solamente eventos de naturaleza violenta como casos aislados. Hoy la historia es completamente diferente. Bueno, pues llegamos finalmente al viernes de esta semana. Felizmente tenemos a un paso la llegada el descanso de fin de semana, pero además se viene en un ambiente de gozo. Primero porque hay se llama sesión de comité técnico en el sistema de educación pública y la ciudad, la zona metropolitana puede transitarse con menos carga vehicular. Digamos que una de las zonas más importantes de la República Mexicana, por primera vez, como ocurre cada fin de mes, es más habitable, más transitable y mucho más amable, no solamente para quienes están frente a un vehículo, sino quienes conducen un automotor, y eso hay que celebrarlo. Segundo, porque viene la celebración de los fieles difuntos mañana 1 y 2 de noviembre. Todos recordamos a quienes ya se nos adelantaron en el camino. Aquí en Cadena IN, tanto en La Intensa como en la estación vecina, buena parte del equipo de producción vienen ataviados. Si usted se asoma a la cuenta personal de Twitter o de X de un servidor, podrá ver el elenco que me acompaña hoy en la cabina de operaciones. Vienen todos disfrazados, producto de la temporada de muertos. Y a mi lado, aquí a un lado, tengo una Catrina bellísima,
Se trata de una piñata producto de el arte de nuestros artesanos mexicanos que hacen trabajos verdaderamente espléndidos y que ayudan, contribuyen a mantener nuestras raíces, nuestras costumbres en temporadas tan particularmente como la que vivimos en estos momentos. Así es que todo esto tenemos ante la llegada del fin de semana y hay que celebrarlo. Bueno, transmitimos como todos los días a través del 907 de la frecuencia modulada, a través de la Intensa y también a través de las plataformas digitales. Estamos en X, en @la Intensa_FM, a través de la cuenta personal @fermaldonado_mx y a través de los canales como cadenain.com. Y también me estoy riendo porque veo deambular puro monstruo aquí afuera. Me siento como parte de la escena del video aquel de Michael Jackson, Thriller. Está padrísimo el ambiente. Bueno, fíjese que hay elementos informativos que producen análisis necesarios, indispensables. Y esta es una advertencia y un anuncio. Si usted tiene que utilizar el periférico ecológico, hoy otra vez se ha convertido en un cuello de botella para poder facilitar la movilidad en la zona metropolitana. ¿Por qué lo digo? Porque hay una manifestación de trabajadores de la construcción, de la cuchara, digamos, que están protestando ahí a la altura de Periplaza, en el periférico ecológico. Ya bloquearon esta muy importante vía de comunicación a la altura de Periplaza, insisto, que es una zona muy importante porque muy cerca de allí cruza una de las avenidas más grandes y más extensas de la geografía poblana. Me refiero a la 11 Sur, que va de norte a sur, atraviesa toda la zona metropolitana, y hay unidades habitacionales ahí como Aguasanta y un conjunto de desarrollos habitacionales muy grandes. Ahí se encuentra el Hospital General del Sur y un conjunto de servicios que se ofrecen en esa zona. Bueno, está bloqueado. Esta zona está bloqueada, pero además se inscribe en un contexto particular en el país. El día de ayer, la empresa alemana Audi, que se encuentra en San José, Chiapa, decidió detener operaciones derivado de los constantes bloqueos y toma de carreteras que vivimos en prácticamente todo el país. Aquí hemos insistido de la legitimidad de la protesta social como un elemento para obligar a la autoridad cuando comete actos de latrocinio que afectan segmentos importantes en las distintas capas de la sociedad. Muchas de estas manifestaciones han perdido su originalidad y su legitimidad porque defienden cosas indefendibles. Y voy a citar dos casos que ilustran muy bien lo que estoy afirmando. El año pasado hubo una toma de la autopista México-Puebla, Puebla-México, a la altura de Santa Rita, Tlahuapan, en donde demandaban la aparición de un personaje que presumiblemente había sido llevado por la fuerza por agentes del Ministerio Público y agentes ministeriales. Luego se supo que esta persona por la cual había sido bloqueada la carretera y había producido múltiples afectaciones, no solamente económicas, sino para la salud de quienes resultaron bloqueados en esta muy importante carretera que conecta al centro de la República con el sureste mexicano, pues había sido ejecutada por un grupo rival y había sido arrojado ahí en el centro de San Martín Texmelucan. Este es un ejemplo clarísimo de cómo es que se pervierte el instrumento de la protesta. El otro ocurrió la semana pasada, cuando un grupo de personas demandaban la aparición de una maestra que trabajaba en una telesecundaria ahí en el municipio de Atlisco. Luego se supo que por su propio pie abordó un autobús y se fue a Querétaro y se presume que iba en huida por un desfalco cometido en el plantel en el cual trabajaba. Otro ejemplo de cómo se deslegitima una protesta social, y así podríamos irnos por varios ejemplos. Bueno, Audi es una señal de alerta porque se trata de una empresa cuya manufactura viene de Alemania, es inversión extranjera directa que se encuentra alojada en el territorio poblano, como sucede con Volkswagen, y decidió paralizar para evitar perder cadenas de producción y en consecuencia utilidades. ¿Qué significa eso? Que la industria y la actividad económica empieza a padecer o a pasar agua derivado de este conjunto de protestas. No es que desde aquí se llame a la autoridad a emprender acciones de persecución o disuasión a través del tolete y las armas, sino que simple y llanamente hagan lo que corresponde para evitar
que el dinero que se invierte en México se regresa a sus países de origen. Continuamos en Destrozando la Noticia cuando son pasaditas de las 9 de la mañana con 45 minutos. Y mire, hace muy poco tiempo, las últimas horas, han sido divulgados distintos videos, presumiblemente del interior del penal de San Miguel, que si nos acompaña a través de las plataformas digitales podrá observar. Se ve dentro de uno de los habitáculos, de una de las celdas de la cárcel de Puebla, popularmente conocido como San Miguel. Hay un frigobar lleno de cervezas, hay una pantalla a través de la cual se pueden ver programas y deben tener ahí servicios de streaming, y es un ambiente muy cómodo, digamos, como para hacer una zona carcelaria. Y desde luego ya hay reacciones, pero hay que decir una cosa: el problema del sistema carcelario en México ha abierto la oportunidad a un conjunto de mafias que operan desde dentro de los penales. Esto no es nuevo. Tampoco será el último caso. Mire, en 2008 ocurrió uno de los eventos más lamentables que recordamos en la escena poblana. Un personaje de una de las familias más importantes en Puebla capital, bajo los influjos de sustancias prohibidas, drogado, en una camioneta de lujo, de esas como les dicen ahora machuchonas, se fue a embestir a un vehículo modesto, compacto, que era conducido por una mujer con una madre soltera que era acompañada por su hija menor. La madre de familia perdió la vida. La niña quedó severamente lastimada. El personaje protagonista de esta historia, tras muchas dificultades, fue llevado a enfrentar un proceso penal y en consecuencia fue encerrado en el penal de San Pedro Cholula. Ahí estuvo durante largos meses. Sin embargo, dentro de este penal, que es muy pequeño y está próximo a ser removido, vivía como si estuviese en cualquiera de los lofts que se pueden ver hoy en la zona de Sonata, en Lomas de Angelópolis. ¿Por qué? Porque pagaba por ello. Tenía visitas todos los días de su novia, recibía la comida que él quisiera degustar porque le llevaban un menú, tenía pantalla plana, en ese entonces eran parabólicas a través de la cual se podía captar la señal de cualquier lugar del mundo y ver el programa que más quisiera. Era producto de la corrupción existente en un sistema carcelario. Todo esto que le estoy compartiendo lo viví en primera persona, porque después se pudo grabar la manera de cómo se conducía dentro de ese penal. No tenía absolutamente ningún asomo de culpa, porque naturalmente don Dinero ganaba, pagaba lo que él se le antojara, incluyendo a la novia que lo visitaba todos los días. Me voy a reservar el nombre de esta persona, pero fue ampliamente difundido en ese entonces. Luego, en ese entonces gobernaba el PRI, el estado de Puebla. Luego vino el gobierno del PAN. Y en el gobierno del PAN, en San Miguel, fue recluido un personaje siniestro, responsable de haber disuelto a 7 u 8 personas, como si fuera producto de los pozoleros que operan para el crimen organizado. Se hizo dueño del penal de San Miguel. Disponía absolutamente de todos los servicios y todos debían pagarle y tributarle. Era el dueño del penal. Él decidía quién entraba y quién salía. En algún momento, desde de frente al penal de San Miguel, se podían observar las fiestas que se armaban dentro, con música de banda, con marimba y con mariachi. Llegaron a entrar sexoservidoras y dentro de esas fiestas pues corría absolutamente de todo. Hay un testimonio vivo que se llama Francisco Castillo Montemayor, porque estuvo a punto de ser ejecutado por este líder criminal del que ya no se supo más. ¿Por qué lo refiero? Porque fue durante el mandato del Partido Acción Nacional. Hoy que gobierna Morena se conoce este tipo de materiales. Siguen operando las mafias dentro de los penales porque ha sido extremadamente difícil terminar con la corrupción existente que alcanza a los directores, no quiero decir a los funcionarios de alto nivel de la Secretaría porque no hay elementos para ello, pero claramente alguien está permitiendo que entren todo tipo de artículos, servicios y sustancias prohibidas en donde no debía haberlas. Bueno, pues es el contexto en el que se producen estos videos. No debemos sorprendernos, pero sí continuar indignados porque se supone que los señores que están allí adentro están pagando una pena de haber cometido un delito y tienen la responsabilidad
de enfrentar un proceso penal frente a la sociedad a la cual agraviaron. El vicealmirante Francisco Sánchez, el secretario de Seguridad Pública, habló ya de la necesidad de mandar reos de alta peligrosidad a otros penales, a los de mediana y de alta seguridad. Sin embargo, no se ha producido. Pero ese no va a ser el remedio. El remedio es, desde luego, revisar quién se encuentra en la dirección de ese penal y los demás que operan en el estado de Puebla para evitar haya este tipo de hallazgos como el que han difundido a través de las plataformas digitales. Vamos a escuchar al secretario de Seguridad. Tanto de vigilancia, de circuito cerrado de vigilancia, tenemos que tener también aparatos para poder hacer las revisiones, porque en muchas revisiones se introducen muchas cosas indebidas, algunas otras cosas las introducen algunos custodios que se salen de la legalidad, ¿no? Obviamente por la oferta de dinero que reciben. Entonces, para nosotros es básico tener esa tecnología para poder estar protegiendo todo el personal. Y en eso estamos trabajando para incluirlo. ¿Y qué van a hacer para desapoderar estos grupos que están insertados en los penales, ¿no? Que tienen prácticamente dominado? Parte de esto es la solicitud de traslado de algunos líderes que tenemos nosotros internados en nuestros penales. Esa es la solicitud que yo hice en su momento a Reactivación Social, que estamos esperando que se lleve a cabo para poder descentralizar a las cabezas de estos grupos, que aunque están detenidos, pues siguen operando. En el caso de San Miguel, ¿cuántos serían? Son 20 los traslados que solicitamos, pero prioritarios yo considero ahorita 6. ¿Cuántos llevan? ¿Perdón? ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos traslados llevamos? Ahorita el día de hoy hicimos 7. Hicimos 7 de San Miguel a Tepex ahorita, pero solicitamos otros 5 líderes de organizaciones que tenemos identificados a penales fuera del estado, que para nosotros esto sería bastante importante. De diferentes organizaciones, algunos grupos locales, algunos grupos que tenemos identificados, que tienen presencia a nivel nacional, pero tenemos identificados 5 prioritarios. ¿Qué tiempo nos llevará esta investigación que nos comentan y por el momento hay orden para suspender actividades? No, reforzamos la seguridad ahorita, reforzamos la seguridad en el penal, vamos a tener una mayor vigilancia ahí y obviamente vamos a hablar ahorita, voy a internos para que me den una fecha más o menos en lo que ya tendría una investigación concluida. Oye, vicealmirante, tenemos... Uno no podría desconfiar de la seriedad de las palabras de Francisco Sánchez, el secretario de Seguridad, por la formación militar, el alto rango que ocupó en las fuerzas federales, pero sí de los subalternos, porque podrán enviar a los 20, los 10 o los 6 delincuentes de alto rango que se encuentran en el penal de San Miguel, como insisto, en el resto de los penales, el del Tehuacán, Tepeac, o el de cualquiera de estas cárceles. El asunto es quién está manejando, administrando los penales como para que se permita que sigan delinquiendo. Y no solamente se debe quedar en la discusión sobre si tienen derechos o no, capacidad económica o no, para poder pagar cervezas, cigarros, uso de telefonía celular o las visitas conyugales, sino que además continúan delinquiendo desde dentro de las celdas. Solamente hay que recordar el caso del bebé que apareció muerto, un bebé de días de nacido, en un basurero del propio penal de San Miguel en el año 2021, cuando Miguel Barbosa era gobernador. Después se supo que hubo toda una trama que se consolidó en el Estado de México, en Iztapalapa, para venir a arrojar un bebé y descomponer todo el escenario frente a un grupo rival, un grupo político rival, de ese tamaño la perversidad. Pero además, ¿cuántas ocasiones hemos recibido llamadas telefónicas de extorsión que vienen de los penales? Solamente para compartirle otro dato. En el argot carcelario hay un área a la cual se le denomina el chillón. El chillón es una parte en donde hay un conjunto de teléfonos celulares que están pagados por los delincuentes y desde ahí operan el sistema de extorsión telefónica, desde dentro del penal.
¿Por qué se le denomina el chillón? Pues porque la táctica es casi siempre la misma. Alguien habla a través de un teléfono celular que se encuentra radicado o geolocalizado desde desde una sala carcelaria a cualquier destinatario. Y entonces, con el argumento de que hay una persona detenida cuya familiaridad es clarísima, puede ser el hijo, el supuesto hijo, el sobrino, el padrino o el tío, y entonces comienza ahí a hacerla pues empiezan aparentemente a llorar, a quebrarse, porque se encuentran detenidos o se encuentran secuestrados y demás. Es el modus operandi de las bandas. Nada de eso es cierto, sino es digamos, un eslabón de una compleja trama, de un engranaje para caer y sacarnos dinero. Bueno, todo eso sucede dentro de los penales, ¿eh? Y no tiene nada que ver con los reclusos que presumiblemente van a ser enviados a otras cárceles federales o de alta peligrosidad. ¿Quién permite que entren los teléfonos celulares, los chips o las tarjetas para continuar ejerciendo la autoridad delictiva desde dentro del penal? Pues tienen que voltear a la dirección, a los custodios. Alguien tiene que observar eso. Bueno, oiga, fíjese que en la trama política esto tiene que ver con en un momento en el que hay una enorme discusión en torno a la paridad y el derecho de las mujeres a ocupar cargos de representación o tomas de decisión. Hace 2 días se viralizó un video, todavía se puede observar en redes sociales, cuando 2 diputadas se disputan un lugar para colocarse al lado del secretario de Seguridad Ciudadana Federal, Omar García Harfuch. Luego, Ricardo Monreal, que no se ha distinguido por ser una persona que abona la discusión en materia de equidad de género, desde el recinto legislativo tomó a las 2 mujeres que habían rivalizado ese lugar y las llamó batichicas. Y hay una enorme discusión, irrazonable y sana discusión, sobre la conducta de estas 2 legisladoras, cuya trayectoria política no se conoce, pero están ahí. Son legisladoras del Morena, el partido dominante, que había abanderado la causa de la izquierda. Y ahora se les denomina las batichicas. Poco abona a la honrosa tarea que han desplegado mujeres que desde el feminismo han conseguido espacios de poder. Bueno, ¿por qué viene a cuento? Porque justamente en este contexto es la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en abono a esta discusión, determinó o ratificó el fallo del Tribunal Estatal Electoral para invalidar el proceso mediante el cual fue elegida la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional en la capital de Puebla. Aquí ha estado un par de ocasiones Manolo Herrera, que había resultado el ganador y en consecuencia era presidente electo de este partido político. Bueno, pues vino el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Sala Regional y dio un manotazo en la mesa y le dijo: no, tiene que haber paridad de género y tiene que haber una mujer en esta dirigencia. Vamos a escuchar la ponencia de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se funda y motiva que, aunque el PAN cumplió con la paridad de manera cuantitativa y global en la entidad, el Tribunal Local actuó correctamente al analizar el contexto histórico y material del municipio de Puebla, donde el cargo de presidencia del Comité Directivo Municipal ha sido ocupado casi exclusivamente por hombres, evidenciando una desigualdad estructural, metodología que fue utilizada por la Sala Superior al resolver el juicio de la ciudadanía 2378 de 2025 y su acumulado. En este sentido, se explica que la convocatoria mixta no garantiza condiciones reales de igualdad, por lo que la decisión de reservar la candidatura exclusivamente para mujeres fue una medida idónea y proporcional para asegurar la alternancia de género y avanzar hacia la igualdad sustantiva. Además, en concepto de la ponencia, no hubo exceso de las atribuciones del Tribunal Local, ya que su actuación se limitó a verificar el cumplimiento del principio de constitucionalidad de paridad de género y ordenar las medidas necesarias para reparar su vulneración. Por estas y otras razones que se explican en el proyecto, se propone confirmar la resolución impugnada. Son las cuentas. Gracias. Pues ahí está. Manolo Herrera perdió en la mesa lo que había ganado en las urnas en un proceso electoral interno dentro del Partido Acción Nacional para que, repuesto este proceso electivo, sea una mujer la que presida este partido político en la capital. Y desde luego abona a esta discusión acerca de la necesidad de la paridad de género que dé igualdad de circunstancias a una mujer frente a un hombre.
Llegamos a la parte final de Destrozando la Noticia. Muchísimas gracias que nos ha acompañado a lo largo de toda esta semana. Recordarle que el próximo lunes tendremos una nueva cita en punto de las 9:30 a través de La Intensa. Gracias. Feliz fin de semana.